Listo, ya está grabando. Ok, buenos días o tardes, compañeros y profesor. Espera, déjalo presento. No, tranquila, pues estaba dando la introducción, pero bueno, dale. De todos modos, Lo cuando... editamos. Ujú, Ajá, se puede recortar cuando lo vas a subir a YouTube. sí, Ujú. así. Buenos días o buenas tardes, maestros y profesor y compañeros. Eh, Nosotros somos Cristel Soto Cruz y Xochitl Orozpe. Y lo que vamos a exponer el día de hoy es el tema de electrofisiología, los conceptos básicos que tenemos que entender para nuestro curso. Vamos a empezar dando una breve introducción de lo que es la electrofisiología. De eso me encargará mi compañera Cristel. Hola, bueno, para empezar, ¿qué es? La electrofisiología se encarga de estudiar las propiedades eléctricas de células y tejidos, que son biológicos. Entonces, su principal aplicación clínica es la electrofisiología cardíaca, que estudia el corazón como un órgano eléctrico. Puede revisar lo que son los potenciales cardíacos de acción, el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, entre otras cosas. Y la neurofisiología clínica, que va a hacer lo propio con el sistema nervioso. Ahora vamos a ver uno de los conceptos importantes que tenemos que entender. Este concepto es el de potencial de equilibrio de un ion. Conceptualmente diciéndolo, ¿qué es? Es la carga eléctrica que tiene la célula para anular el gradiente de concentración de los iones. Bueno, en este caso tenemos que recordar rápidamente lo que es un gradiente de concentración. El gradiente de concentración es esta magnitud física que describe en qué sentido y en qué proporción se produce un mayor cambio en la concentración de un soluto disuelto en una solución. En este caso nos estamos refiriendo a nuestra membrana, la membrana celular, y aquellos que van a realizar este movimiento van a ser los iones. Recordemos que los iones son moléculas con carga positiva o carga negativa. Eh, entonces, estos iones siempre se van a mover a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a mover siempre del lugar en el que hay una mayor concentración hacia el lugar en el que hay una menor concentración. Y siempre va a depender de la carga eléctrica que contengan estas y que contenga la membrana para que se haga este movimiento. Vamos a ver esto con un ejemplo más claro, que sería el del potasio. Bien, sabemos que el potasio tiene una mayor concentración en el líquido intracelular y que también tiene esta carga eléctrica positiva. Por lo tanto, aquí como ya sabemos, las iones se deben que mover a favor de su gradiente de concentración y como este tiene una mayor concentración en el líquido intracelular, tiene que salir de la célula hacia el medio extracelular, pero no va a salir continuamente, siempre, sino que tiene que tener un tope. ¿Qué va a marcar este tope? ¿En qué momento va a detener el flujo? Se va a detener el flujo de potasio. Esto va a ocurrir cuando al momento en que están saliendo tantas cargas positivas, eh, el medio intracelular, bueno, la parte intracelular de la membrana, lo que va a pasar es que se va a ir cargando de manera negativa. Bueno, van a ir surgiendo cargas negativas dentro de esta membrana celular, como lo vemos en la imagen desde abajo, porque está bajito. Y bien, al estar estas cargas, lo que va a ocurrir es que las cargas positivas y negativas se atraen. Esta atracción que se va a surgir entre la carga de la membrana y la carga de la molécula va a hacer que se detenga y el flujo se va a detener, el flujo del potasio hacia afuera se va a detener. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo es con el sodio. Nosotros sabemos que el sodio tiene una mayor carga, tiene una mayor concentración en el líquido extracelular y su carga igualmente es positiva. Por lo tanto, al moverse a favor de su variante de concentración, tiene que entrar hacia el medio intracelular. Entonces, al estar entrando tantas cargas positivas
a nuestro medio intracelular, la membrana se va a cargar positivamente. Recordemos siempre que la membrana es la que se carga de manera positiva, ¿bien? Eh, ¿En qué momento se detiene este flujo? Pues se detiene cuando la membrana tiene tantas cargas positivas en el medio intracelular que nosotros ya sabemos que que las que los signos iguales se repelen. Por lo tanto, el sodio y esta carga positiva se van a repeler y va a detener la entrada de el sodio al medio intracelular. Por favor, la que sigue. Bien, eh, pues nosotros ya sabemos que para que el potasio se detenga o para que el flujo neto de la célula de potasio a la célula en la célula sea cero, la, la membrana tiene que cargarse negativamente. Esto se puede hacer de manera cuantitativa y nosotros ya calculándolo, ahorita vamos a ver con qué ecuación, nos va a dar un valor equivalente a menos 90 milivoltios y en este momento es cuando el flujo neto de potasio va a ser de cero. En el caso del sodio, nosotros ya vimos que la membrana, el medio intracelular de la membrana, tiene que cargarse positivamente. Y en este momento, ¿en qué momento va a ser cero? Si lo medimos cuantitativamente, va a ser en el momento en el que sean más 61 milivoltios, cuando el flujo de sodio se detenga. La ecuación con la que podemos medir esto es la siguiente. Es la ecuación de Nernst, que nos dice que se saca con 61 logaritmo de, o bueno, menos 61 puede ser, logaritmo de la división entre la concentración de iones extracelulares entre la concentración de iones intracelulares. Es con esta ecuación con la que sacamos estos valores anteriores. Bien, recuerden que siempre estuve diciendo que la membrana es aquella que se carga. Esto es debido a que la célula no tiene una carga y esto nos lo dice el equilibrio de Gibbs-Dunham o la electroneutralidad. Tenemos que tener siempre en cuenta que la célula no tiene una carga, es neutra. Por lo tanto, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre esto de que la membrana es la que se carga, pero no la célula? Pues bueno, bueno, vamos a imaginar que lo que está dentro del cuadrito azul es nuestro medio intracelular, la zona intracelular, nuestro medio intracelular, y lo que está por fuera es el medio extracelular. Bien, dentro de nuestro medio intracelular tenemos iones no difusibles, es decir, que no pueden pasar de un lado a otro, es decir, desde un medio intracelular hacia un medio extracelular. Entonces, aquellos que son los puntitos rojos que vemos aquí abajo en el medio intracelular, esos puntitos rojos son nuestros iones no difusibles debido a que no pueden pasar, normalmente son proteínas. Eh, pero también tenemos iones difusibles. Estos iones difusibles son el potasio y el sodio que vemos afuera, tanto adentro como fuera de la célula. Este potasio y sodio se van a ser los encargados de compensar las cargas negativas que tenemos adentro. Entonces, el sodio y el potasio se pueden mover, como ya lo vimos, pueden entrar o salir, dependiendo de a qué ion nos refiramos. Pero estas cargas positivas van a entrar para neutralizar las cargas negativas. Las cargas positivas van a entrar para neutralizar las cargas negativas. Y en el caso de que nosotros querramos neutralizar nuestro medio extracelular, van a salir cargas positivas desde dentro de nuestra célula hacia el medio extracelular para neutralizar igualmente el medio extracelular. Entonces, es así como nosotros entendemos el equilibrio de Gibbs-Dunham y la electroneutralidad. Y es por eso que al final tenemos una carga neta de cero, tanto en medio extracelular y en medio intracelular. Entonces, es así como ocurre o como sabemos que la célula no tiene una carga en específico. Ahora vamos a hablar del término de potencial de membrana en reposo, que vamos a abreviar como PMR. Este se da cuando la célula está en un estado de mínima actividad
y es la diferencia que hay entre el potencial del lado intracelular y del extracelular, siendo producto de las diferentes concentraciones iónicas que están tanto dentro como fuera de la célula y de su permeabilidad. Por ello, lo que lo va a determinar son los gradientes de concentración de iones y la permeabilidad que tenga la membrana para cada tipo de ion. Bueno, los iones, debido a su carga, no pueden pasar de manera directa la membrana, las regiones lipídicas hidrófobas que tiene. Entonces, para que fluyan es necesario que pasen a través de canales proteicos, los cuales le van a brindar a los iones un túnel hidrofílico que va a atravesar la membrana y pues a través de él se van a introducir los iones. Hay canales que son muy selectivos para algún tipo de ion y hay otros que permiten el paso de distintos tipos de iones. A los que principalmente permiten el paso de iones de potasio se les denomina canales de potasio, igual a los que permiten mayoritariamente el paso de iones de sodio se les denomina canales de sodio. La permeabilidad va a depender del tiempo que esté abierto el canal y otro término importante a resaltar es el gradiente electroquímico, el cual, bueno, hace referencia a las fuerzas eléctricas y difusivas que van a regir el movimiento de iones a través de la membrana. Normalmente, todas las células del organismo tienen un PMR polarizado. Bueno, siempre va a ser polarizado negativo y normalmente se encuentra alrededor de los menos 80 y menos 90 milivoltios. Hay que considerar que el ion potasio es el más permeable, es más permeable que el sodio, por lo que el potencial de reposo va a estar cerca del potencial de equilibrio de potasio. Mm, Ahora, el cálculo de los milivoltios en el potencial de membrana de reposo. Viendo este ejemplo, a un valor de 0 milivoltios, tenemos que en el citosol, proteínas con cierta carga negativa, que ya habíamos mencionado, y que si bien, bueno, estas no van a afectar el valor del voltaje, pues hay un equilibrio de cargas. Estas sí van a generar fuerzas de atracción. Ahora bien, parte de los canales iónicos de la membrana celular mm, tienen, se encuentra una bomba de sodio y de potasio, la cual va a introducir 2 iones de potasio y va a liberar 3 de sodio al espacio extracelular. Es así como funciona. Y bueno, esta diferencia que va a generar va a provocar que haya un cambio mínimo de menos 4 milivoltios. Recordemos que estábamos en 0 milivoltios. Porque, bueno, hay un ion de sodio menos en el citosol. Ahora, aquí nosotros tenemos en la membrana un canal de fuga de potasio que va a hacer que los iones de potasio salgan para mantener el equilibrio que hay con la bomba de sodio-potasio, permitiendo que los iones recirculen y bueno, no va a ser como de manera igual, sino que se va a ir perdiendo más potasio del que se va a ganar dentro de la célula. Con la bomba de sodio-potasio y bueno, este circuito que se generó, ahora vamos a llegar a un voltaje de menos 86 milivoltios. Esto sumando los menos 4 milivoltios que teníamos anterior en la diapositiva que les presenté anteriormente. Y bueno, vamos a tener un valor final ahorita de menos 90 milivoltios. En el caso del sodio, este va a ser lo mismo a través de su canal, pero 33 veces menos de lo que lo hace potasio. Entonces, el potencial de membrana en reposo se va a formar debido a estas interacciones de la bomba sodio-potasio y del canal de potasio. Y se va a calcular empleando la ecuación de NEMS que vimos anteriormente.
Simplemente vamos a sustituir con los valores que tengamos de concentraciones de potasio en la fórmula. Antes de pasar a lo que es el potencial de acción y demás temas, vamos a mencionar algunos conceptos importantes, ayudándonos de esta gráfica, que es de tiempo contra el potencial de membrana. La despolarización se va a dar cuando entren cargas positivas como el sodio a través de canales rápidos de sodio. Vemos en la gráfica que cuando la célula se despolariza, la diferencia de potencial entre el espacio intracelular y el extracelular va a disminuir. Eso es lo que indica la diferencia de potencia. Y bueno, la membrana se va a hacer más positiva. Después, en la repolarización, que es cuando la célula va a pasar de estar despolarizada a volver a su potencial de membrana en reposo, se va a dar cuando las cargas positivas sean expulsadas de la célula. Es decir, que el potasio va a salir por los canales de potasio activados por voltaje. Y este hay que mencionar que es el único anión que va a salir de la célula. Y por último, la hiperpolarización, que es cuando la célula va a aumentar la diferencia de potencial que está entre el espacio intra y el extracelular. E igualmente se va a dar cuando salga el potasio, es decir, cargas positivas. Esquematizando un poco, entonces quedamos que la despolarización hay una entrada de cationes y la diferencia de potencial va a disminuir. En la repolarización va a haber una salida de cationes y un BM de reposo. Y en la hiperpolarización también va a haber salida de cationes y un aumento de la diferencia de potencia. Hay que tener claro que los cationes que pueden salir de la célula y que van a generar la despolarización son el sodio y en algunas ocasiones el calcio. Y el cation que puede salir de la célula y repolarizar es el potasio. Esto porque en el espacio intracelular, si recordamos, hay mayor concentración de potasio que de los demás cationes. Bien, entonces tengamos muy en cuenta lo que acaba de decir nuestra compañera. Aquellos que van a entrar y van a generar una despolarización son el sodio y el calcio, y los que van a generar una hiperpolarización o repolarización, ahí va a salir de la célula, va a ser el potasio. Entonces, vamos a hacer una breve pausa para explicar lo que es el potencial de acción en general. El potencial de acción es un cambio breve e intenso que se genera en una célula en reposo y es la forma en la que las células excitables tienden a activarse y responder hacia un estímulo. Hay que grabarse bien esto del estímulo. Entonces, el impulso eléctrico va a viajar a lo largo de la membrana celular y va a ir modificando la distribución de cargas eléctricas por medio de que va a estar moviendo los iones de adentro hacia afuera, dependiendo del ion al que nos refiramos, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Antes de ver exactamente cómo se da el potencial de acción, tenemos que entender un fenómeno, el fenómeno del todo o el nada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un estímulo es muy leve, un estímulo muy bajo, va a generar una pequeña despolarización, pero no va a superar un umbral. ¿A qué me refiero con el umbral? Bien, hay un potencial de umbral, ahorita vamos a ver cuál es, pero este potencial de umbral se refiere al voltaje al cual se van a activar los canales de sodio. Pero este estímulo que acabamos de ver no llegó hasta este umbral en el que se activan los canales de sodio, por lo tanto no genera una despolarización muy grande y no va a generar un potencial de acción. Pero sin embargo, llega un estímulo aumentado, un estímulo muy fuerte. Este sí va a generar despolarización porque sí va a superar el umbral. El potencial de acción siempre va a ser igual. Si tú haces cada vez, bueno, llega un estímulo cada vez más y más fuerte, el potencial de acción siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. A esto se refiere el fenómeno del todo o el nada. Ahora sí, vamos a ver paso a paso lo que ocurre dentro del potencial de acción.
Primero tenemos que observar cómo se llega al potencial de membrana en reposo, que ya nos explicó mi compañera Cristel, que esto es debido a que se encienden los canales de fuga de potasio y la bomba de sodio-potasio, que ya nos explicó nuestra compañera Cristel. Y es así como llegamos a los menos 90 milivoltios que es el potencial de membrana en reposo. El siguiente paso, el paso 2, por favor. El paso 2 es cómo se llega al potencial umbral. Para que nosotros lleguemos a nuestro potencial umbral, se tienen que abrir nuestros canales de sodio. Por eso me refería a que el potencial de umbral es aquel es ese momento en el que se despolariza tanto se despolariza tanto que se llegan a abrir estos canales de sodio. En el momento que se abren los canales de sodio, el sodio con su carga positiva comienza a entrar al medio intracelular. Y es de esta manera que de menos 90 la carga, que la carga aumenta hacia menos 60 milivoltios. Y así nos vamos a ir subiendo poco a poquito. Pero es así como llegamos a nuestro potencial umbral. Entonces, se abren los canales de sodio y entra el sodio hacia el medio intracelular. El que sigue, por favor. ¿Cómo llegamos hasta el punto de despolarización máxima? Para que nosotros lleguemos al punto de despolarización máxima, se tienen que abrir los canales de sodio que ya estaban cerrados y estos, ¿por qué se activan? Ahorita vamos a ver más o menos por qué se activan, pero se abren otros canales de sodio que estaban cerrados debido a que se llega a este umbral. Se abren estos canales, entra muchísimo más sodio, pues por eso que el sodio entra rápidamente y entra en altas cantidades. Y esto hace que las cargas positivas predominen en nuestro medio intracelular y nuestro voltaje baja a menos 40 milivoltios. La que sigue, por favor. Vamos a ver por qué exactamente ocurre esta apertura de los canales. ¿Qué provoca la apertura de los canales de sodio o la despolarización? Puede ser por diferentes fenómenos. Uno de estos fenómenos puede ser por fenómenos físicos. Un ejemplo que podemos tomar para explicar este fenómeno físico es el del oído. Al momento que ocurren las vibraciones, el movimiento va a provocar la apertura de esos canales y va a provocar que se despolarice. Otro tipo de fenómeno que puede provocar que se despolarice es un fenómeno químico. ¿Dónde se ve esto mayormente? Esto se ve mayormente dentro de las neuronas al llegar vacuolas con neurotransmisores a nuestras neuronas. Estas moléculas llegarán a un receptor de membrana y en este receptor de membrana va a provocar la apertura de los canales que acabamos de mencionar. Entonces, también puede ser por fenómenos eléctricos, esto se ve mayormente en el corazón, y es cuando los impulsos eléctricos provocan la apertura de los canales. Entonces puede ser fenómeno químico, físico o eléctrico, aquellos que pueden provocar la apertura de estos canales de sodio que ya les mencionaba. La que sigue, por favor. La repolarización y la hiperpolarización. ¿Cómo ocurre la repolarización, la hiperpolarización? Una vez que llegamos a nuestro tope en el potencial de acción, el potasio, se van a cerrar obviamente los canales de sodio y se van a abrir los de potasio. Estos canales de potasio recordemos que nuestro potasio siempre va a salir de la célula hacia el medio extracelular, entonces va a empezar a salir en alta cantidad y va a salir muy rápido el potasio y va a provocar que las cargas positivas disminuyan en nuestro medio nuevamente. Entonces vamos a pasar de un más 40 milivoltios hacia un menos 90 milivoltios porque las cargas negativas comienzan a predominar dentro de nuestro medio intracelular, como lo vemos en las imágenes. Es por eso que después de las flechitas que sale el potasio con sus cargas positivas cargando más positivamente el medio extracelular y dejando cargas negativas únicamente en el medio intracelular. Bien, la que sigue. Para resumir rápidamente lo que acabamos de ver, nuestro potencial de acción se divide en tres fases. La primera fase es la despolarización, en los que, como vemos, hay pequeños intentos fallidos chiquitos ahí que como que intentan llegar al umbral, pero no llegan, hasta que uno llega al umbral.
Es en ese momento que los canales de sodio ya vimos exactamente lo que pasa, pero el sodio se abre, los canales de sodio se abren rápido, entonces entra mucho sodio, que es lo que tenemos que recalcar en este momento, y los de potasio van entrando lentamente. La que sigue, por favor. La segunda fase es la de repolarización, en la que los canales de sodio se cierran y los de potasio se abren. Entonces el sodio va a empezar a salir rápidamente. Y lo mismo va a ocurrir con la hiperpolarización. Por favor, la que sigue, que es la tercera fase de nuestro potencial de acción. El potasio va a sobrepasar el potencial de reposo, por lo tanto la carga va a ser mucho menor a -90 y tiene que regresar otra vez por medio de una repolarización, ya saben, con el potasio, hasta llegar a su estado de reposo normal. Y es así como ocurre el potencial de acción. Ok, bueno, hay que decir que no todas las células van a responder mediante potenciales de acción. Las que sí lo van a hacer se les va a denominar células excitables y las podemos dividir en dos, que serían células nerviosas y células musculares. Entonces, como ya nos mencionó mi compañera, cuando hay un estímulo, que este va a provocar que la célula se active y se va a generar una respuesta. La respuesta se puede dar dependiendo de qué tipo de célula es. Si es célula nerviosa, la respuesta será en forma de transmisión de señales. Y si es una célula muscular, la respuesta será en contracciones musculares. Como podemos ver, bueno, aquí vamos a explicar un poco mejor cómo se da la respuesta en los tejidos musculares. Entonces, primero, bueno, en el tejido muscular estriado, al activarse el potencial de acción, este se investiga, se va a generar, bueno, una contracción muscular. Aquí vemos la gráfica, aquí está el umbral. Y bueno, en el tejido nervioso, a través de los potenciales de acción de espiga también se va a conducir el impulso nervioso. Entonces las vesículas, como son neurotransmisores, van a salir y esto también es gracias al potencial de acción. En cuanto al tejido muscular liso, en este se va a producir una onda basal y luego de esa una serie de potenciales de acción, como vemos aquí. Aquí solo es uno y aquí hay varios y aquí esta es la onda basal. Ah, y en el tejido muscular cardíaco, bueno, para que se dé una contracción, debe, debe haber un potencial de acción y este es en meseta, como vemos aquí en el gráfico. Algo a mencionar, los canales de calcio son abiertos gracias a estos potenciales de acción y así es como el calcio va a ingresar a la célula. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería su aplicación clínica. Entonces, el problema dice que un paciente con insuficiencia cardíaca en tratamiento con furosemida y espironolactona no toma esta última por 3 semanas y es llevado a emergencias por síncope. Entonces la analítica resalta los siguientes datos, que en potasio va a tener 2.2, son las concentraciones de sodio 134. Hay que tener en mente que el rango normal de concentración de potasio es de 4.5, entonces tiene una concentración muy baja. Y el electrocardiograma es el siguiente. Y lo podemos comparar con un electrocardiograma normal y pues no se parece mucho, ¿verdad? Entonces algo está mal ahí. Lo que nosotros podemos hacer es sustituyendo en la ecuación de Nernst, como nos habían explicado, para el ion potasio. Entonces, aquí tenemos, como sería la fórmula, -61 por el logaritmo
de 2.2, que era la concentración intracelular, y 145, que es la concentración extracelular, que nos va a dar una fuerza electromotriz de menos 110. Aquí está el gráfico. Resaltamos que tiene hiperpotasemia, y podemos ver aquí cómo está, que muy difícilmente se va a despolarizar, por lo que tenemos que intuir en qué es lo que va a suceder con este paciente. Sería un paro cardíaco en diástole, porque si no se despolariza, entonces no va a poder haber un movimiento de contracción, y entonces le daría un paro cardíaco en diástole. Y estas son nuestras referencias. Gracias por su atención. Gracias.